Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido una semana más a Sol y Pasión. Les aseguro que de verdad no teníamos para nada previsto comenzar este programa así un poco tan serio, ¿no? Los que hacemos televisión, bueno, tenemos nuestros deberes, nuestras obligaciones, nuestros derechos y demás. Y el deber es el de transmitirles pues ilusión, el de informarles y por supuesto acompañarles, divertirles, entretenerles. Pero la verdad es que la semana ha sido durísima. Los que hacemos aquí el programa de la tele en 8 Televisión, los que venimos cada miércoles, que usted tranquilamente se sienta, le da al mando y salimos nosotros dándole al 8, pues bueno, para nada terminamos la semana pasada un programa en condiciones porque tuvimos ciertos problemas. Pedíamos oraciones incesantes por el alma de don Juan del Río y a las pocas horas falleció, se nos fue. Yo, créanme que lo siento profundamente y desde hace unos días. Y hemos tenido unas pérdidas irreparables, muchas, estamos teniendo muchísimas. Y la verdad es que hoy no nos sale esa cara de alegría y de esa sonrisa, nos irá saliendo, porque hay que ir cogiendo el tranco del programa porque anochece y amanece y anochece y amanece. A pesar de la cantidad de cientos de compatriotas, de paisanos, de vecinos, que están muriendo a causa del COVID. Créanme que el programa se nos hace un poco cuesta arriba y muchas veces queríamos darle un giro a este programa. Veníamos del anterior un poco regular y queríamos darle un giro, pero muchas veces el hombre propone y Dios dispone. Así es que vamos a intentar darle el contenido que merecen estas personas, porque yo creo que es merecido el homenaje que podemos hacerles y a través de la tele vamos a intentar pues eso, acompañarles, informarles, entretenerles, que para eso hacemos televisión. Se nos ha marchado don Juan del Río y desde luego sabíamos todos del estado crítico, pero desde luego tan inminente su fallecimiento a todos nos pillaba de sorpresa. Miren, hemos tenido también en el equipo de redacción de Sol y Pasión, en el equipo de esta casa, en la dirección y demás, pues bueno, cómo afrontar un poco este programa. Quizás pensábamos ver más y hablar menos, pero ya les digo que el hombre propone y Dios dispone y al final pues hemos tenido que reconducir un poco el programa a esta situación de rendirle a don Juan del Río y a varias personas más, ya le iré contando porque la semana ha sido tremenda y lo que nos queda, desgraciadamente. Para hablarnos de la figura de don Juan, yo tengo aquí nuestro primer invitado, una persona de verdad que le tengo muchísimo aprecio personal, a él y a todas sus familias, algo mutuo, y que también tuvo un contacto muy estrecho con don Juan del Río. Se trata de don Fernando Fernández Gay Palacio, fue presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías y hoy está aquí con nosotros. Querido Fernando, muy buenas. Hola. Me alegro mucho, Fernando, de tenerte aquí en 8 Televisión. Muchas gracias, igualmente. Bueno, lo primero, la familia, ¿cómo estamos todos? ¿Bien? Pues muy bien, gracias a Dios. De momento, porque aquí no se sabe, aunque con las precauciones máximas que tomamos, en cualquier momento puede dar el traste con todas las cosas. Pero en fin, de momento bien. Sí que es verdad. Bueno, pues Fernando Fernández Gao fue presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Jerez del año 2002 al año 2006, en plena época en la que don Juan ya ejercía su ministerio, su labor pastoral en la diócesis de Asidonia y Jerez. Bueno, Fernando, tu primer encuentro con don Juan, ¿cómo fue? ¿Recuerdas el primer instante en que te tienes que presentar a él? Pues claro, lógicamente. Entonces en la calle Aguiluz, que estaba el obispado, y allí fuimos cuando yo salí elegido me parece que fue en noviembre, diciembre del 2001, pues ya en el 2002 tomamos posesión y fuimos a ver a don Juan, lógicamente. Nos recibió con sumo cariño, como era propio en él, y la verdad que muy bien, con don Juan siempre muy bien, siempre muy bien. Fue mi gran consejero, mi gran apoyo en la difícil labor de presidir una unión de hermandades, entonces más pequeña que la que hay ahora. Entonces éramos 38 hermandades, hoy son 40 y tantas, ¿no? Y la verdad que siempre me ayudó muchísimo, siempre. Bueno, Fernando, a partir de ahí, de esa presentación de todo tu consejo, un consejo que se presentaba nuevo prácticamente, imagino que ya don Juan dejaba caer que la hermandad, que la unión de hermandades iba a sufrir una cierta transformación. Su ánimo era un poco de expandir un poco más las hermandades y abrir un poco más lo que era nuestra Semana Santa.
Sí, con él se crearon varias hermandades. Recuerdo la Hermandad del Consuelo, la Hermandad de la Redención. La Clemencia, dijimos que llegaba también. La Clemencia llegó al centro de Jerez, siendo el obispo de Jerez en el año 2003-2004, no recuerdo exactamente, que había estado muy desterrada en su barrio, y él dio el visto bueno para que pudiera llegar al centro. Y fue un día muy memorable aquel martes santo. Y después la creación de varias hermandades, recuerdo, no sé, la hermandad del Consuelo, la hermandad de la Redención, la hermandad de la Salvación, el Soberano Poder. El Soberano Poder, o sea, que crearon bastante, sí. No contento con todo ello, de que vinieran nuevas hermandades al centro, de hacer la asociación, de que estuvieran un poco unos años por el barrio haciendo estación de penitencia, llegó la primera coronación canónica de una dolorosa para la ciudad, en este caso la Virgen de la Concepción, la Virgen de las Viñas, la Hermandad de las Viñas. De enhorabuena todo el barrio y yo diría que todo el Jerez cofrade, ¿no, Fernando? Hombre, aquello fue un éxito, o sea, digamos, no sé, una cosa nueva en Jerez, totalmente, que se deseaba desde hacía muchísimo tiempo, y la sorpresa grande fue que habiendo solicitado otras hermandades la coronación canónica de su imagen, pues llegó de sopetón el decreto por el que se coronaba la Virgen de la Concepción, de la Hermandad de las Viñas. La verdad que nos cogió mucho por sorpresa, pero bueno, fue un acto muy bonito y muy grato de recordar. No, se puede decir que fue uno de los primeros báculazos amables, ¿verdad? Sí. Cuando se pone ya en marcha el báculo a funcionar y cayó, como tú dices, con una gran sorpresa. Sorpresa, muchísima sorpresa, porque nadie se esperaba de que ese decreto cayera sobre aquella imagen tan bonita y tan querida en aquel barrio y en Jerez. Pero la verdad es que fue sorpresa. No contento con ello, además ya propuso, sí aceptó, después de unos años un poco turbulentos, Fernando, tú lo sabes también, que la Hermandad del Cristo tiene sus altos y sus bajos, también aquel decreto de coronación canónica para la Virgen del Valle, que fue posterior y que él asistió a la coronación canónica de la Virgen. En el año 1989, que era el primer año de ser yo el hermano mayor de la Hermandad del Cristo, se solicitó la coronación canónica de la Virgen del Valle. El año 89, y no llegó hasta el 2008. O sea que estuvieron ahí casi 20 años estuvimos esperando el decreto. Aquello fue un trabajo ímprobo. Yo hay que recordar al fallecido mi hermano de la Hermandad, Antonio Romero, que fue el alma mater de aquella coronación, sí, por señor. La cantidad de documentos que tuvo que... El amplio expediente ¿verdad? Tremendo, que vinieron adhesiones de todo el mundo entero, Y ya digo, pues el 1 de noviembre de 2008 se coronó la Virgen del Valle. Quisiera también recordar al bueno de Esteban Magán, que bueno, cubrió una plaza importante de comisario por parte de don Juan en esa época un poco que se esperaba que bueno, tranquilizara un poco aquello hasta nuevas elecciones en la Hermandad del Cristo. Sí, aquello fue bueno que la Junta que estaba pues dimitió en pleno y don Juan nombró a un comisario para que llevara la hermandad y cayó en Esteban. Y bueno, después ya vino todo el proceso de elecciones para otro hermano mayor, etcétera, etcétera. Y la verdad es que actualmente la hermandad está en paz y tranquila, afortunadamente, después de muchos años de muchos ajetreos. Bueno, Fernando, sin ánimo de ser malicioso, pero ¿a qué cosas, por ejemplo, te dijo que no don Juan como presidente del Consejo? Porque a las que sí ya hemos visto que ha ido tirando la cosa bien, pero a las que no... Hombre, ahora me coge por sorpresa, ¿no? Pero no sé. Pero bueno, hay que decir, un poco así te lo piensas, que hubo también un encuentro nacional de cofradía en Jerez que fue precioso, ¿no? Fueron la salida de unos pasos elegidos, tanto de misterio como de palio, que fueron a la Santa Iglesia Catedral, que hubo unas jornadas en todo Jerez de, bueno, visitas a las bodegas, museos y demás, y que todo concluyó con otra salida procesional ya de todos los pasos verdaderamente gloriosas, ¿verdad? Eso fue un gran trabajo que se hizo, y no es porque yo estuviera de presidente en ese consejo, pero fue el consejo entero, con su gran valedor, que fue Blas Márquez,
consejero de mi consejo, el que con otro equipo que le ayudamos conseguimos grandes éxitos en referencia al tema del Encuentro Nacional de Hermandad y Cofradía de Jerez, nacional de España, que se celebró en Jerez en el año 2005. Y fue don Juan el gran apoyo que tuvimos, porque cuando presentamos la candidatura de Jerez en Ávila, con muchas otras candidaturas que había, don Juan vino con nosotros, incluso con la alcaldesa entonces, María José García Pelayo, y entre los dos, pero sobre todo con don Juan, con aquel breve, no discurso, porque no fue un discurso, fue una breve introducción que hizo sobre Jerez y sus cofradías, que se llevó el gato al agua. Él fue el verdadero artífice de que nosotros tuviéramos el encuentro de hermandad y cofradía en Jerez, junto con María José, que también presentó sus opciones de Jerez como tal, y la verdad que fue un gran éxito, sí, señor. Bueno, don Juan era muy habitual verlo, de hecho pasaba en la catedral mucho tiempo cuando veía los desfiles procesionales, pero también Fernando era muy de estar en las presidencias, de acudir a todos los actos que merecía el protocolo, y de luego ver en la calle todo lo que se le pillaba por delante. Por supuesto, él era, yo digo que siempre fue un gran obispo, y obispo revestido como tal, pero con todas sus palabras, ¿eh? Un hombre de gran presencia que tenía física, y joven que era, y la verdad es que con su presencia llenaba cualquier sitio. Y él sí que asistía a las funciones principales de algunas hermandades, a las procesiones, al Santo Entierro, que entonces por aquel tiempo también se le dio una magnitud más grande de la que tenía, puesto que con Enrique Espinosa, entonces hermano mayor, hoy sigue siéndolo también, conseguimos que aquel Santo Entierro que se hizo, no me acuerdo si fue en el año 2004, por ahí aproximadamente, con todas las hermandades vestidas, todos los hermanos de gala, digamos, con sus chaqués, etcétera, etcétera, con los guiones y con todo el boato que se le dio a aquella procesión, que sigue hoy en día. Pues él también fue un gran artífice, don Juan, de aquella procesión, de aquel... Es verdad que don Juan, recuerdo sus primeras palabras cuando llegó a la diócesis, soy Juan, y le abría las manos. Es verdad que don Juan, querido Fernando, los primeros 5 minutos marcaba una cierta distancia. Sí. Pero bueno, eso era bueno para saber después encontrar el corazón y el ánimo de quien estaba recibiendo un mensaje y que después te podía ayudar mucho más. Sí, le ayudaba. A mí me ayudó muchísimo, desde luego, ya digo, con las dificultades que se encuentra uno al ser presidente de un consejo de hermandades tan amplio como era entonces en Jerez, y sigue siendo ahora más grande todavía en la actualidad. Y a mí me ayudó muchísimo, fue mi gran consejero y mi gran apoyo. Yo cuando tenía cualquier problema lo llamaba, aún tengo el teléfono móvil aquí guardado en mi teléfono, y no lo voy a borrar, lo voy a tener ahí. Porque yo cogía el teléfono y él me atendía inmediatamente, y cualquier problema que tuviera lo arreglábamos de inmediato. Sí. ¿Qué cantidad de proyectos, qué cantidad de aperturas en nuestra Semana Santa a los cofrades de Jerez? Con qué agradecimiento más grande, creo yo. El propio Fernando lo decía, ¿no? Pues la apertura de tantas hermandades, de días, de intentar. Siempre nos queda un poco que el Sábado Santo eso no había quien lo echara a andar. El Sábado Santo no, y sigue igual, ¿eh? Yo creo que esto ya es para siempre, me parece a mí, ¿no? Por aquellas disposiciones que hay de los obispos del sur, etcétera, etcétera. Yo creo que eso ya don Rafael le puso el veto a eso, y la verdad es que sigue adelante. Don Juan lo mantuvo, don José lo mantuvo. Y no creo yo que esto cambie para nada, ¿eh? Eso será así para siempre. Y a pesar, Fernando, un poco de la condensación de hermandades, porque van creciendo, hay hermandades que están un poco en línea de espera, un poco para saber qué día pueden elegir, que pueden entrar. ¿No ves tú necesario que se active un Sábado Santo? Yo sí. De una o de otra forma, ¿no? Porque don José ha querido hacer una cosa que no... Pero un poco rara. Sí, que no hemos terminado, ¿no? Eso no encajaba, ¿eh? Yo creo que no encaja ni encajaría nunca, ¿no? Yo sí veo un Sábado Santo, lógicamente. Claro que sí. ¿Por qué no? Lo que hay que tratar es de comer. Guardando el respeto y las horas de los oficios, etcétera, etcétera, hasta ahí perfectamente puede haber. Eso te va a decir, un poco cuadrando con las circunstancias del día, ¿no? Claro. Bueno, Fernando, la verdad es que a nivel personal pues se nos va un amigo, ¿no? Los que teníamos cierto trato con don Juan y cierta, día a día con él, echamos de menos ya su presencia, su voz y su puesta en escena, ¿verdad? Yo recién, él ya en Madrid, me acuerdo que estuve yo allí una vez en Madrid, en casa de mi suegra entonces, que ya falleció,
Y me acerqué buscando la catedral castrense, cogí esa calle mayor, me parece que hacia abajo, y llegué allí. Y pregunté por él y él estaba. Y me recibió muy cariñosamente, muy cariñosamente. La verdad que tengo muy gratos recuerdos de él. Y además sé que él me apreciaba porque personas que de aquí de Jerez que han ido a visitarlo, a esas personas siempre le ha dado recuerdo para mí. Darle recuerdo a Fernando y tal, y preguntándole por mí cómo estaba. Él fue cuando me operaron de aquella operación tan grande en Córdoba, sí, en el Hospital Reina Sofía. Él fue a verme allí al hospital, cosa que le agradecí muchísimo, con su entonces secretario, que era el padre don Carlos, no sé cuánto Segovia, no me acuerdo del primer apellido, Gómez Segovia. López, ¿no? O López, no me acuerdo. Sí. Y López Segovia, López sí. Segovia. Y fueron a verme. Después ya tuvo otro secretario, que era uno más joven, muy alto, joven, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, José María, o no me acuerdo, bueno. Y la verdad que por cierto se habla mucho de don Carlos López Segovia, sí, como futuro obispo de Jerez. Bueno, no sé pues si eso será, no lo digamos mucho porque entonces va a ser que no. Estas cosas ya sabes tú cómo funcionan. Sí. Pero fíjense lo que es don Juan, llegó después, te sucedió Manolo Muñoz Natera como presidente del Consejo. En el año 2006, exactamente. Yo desde en octubre de 2006 entró Manolo Muñoz Natera, sí. Bueno, hay que ver lo que fue pasando el tiempo. Yo, Fernando, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que bueno, nos hayas recordado algunas vivencias, algunos momentos con don Juan, que desde luego van a permanecer en nuestra memoria siempre, porque la verdad que no es una persona para dejarla olvidar, sino recordarla y tenerla, refrescarla siempre, ¿verdad? Para mí ha sido un verdadero un choque de que la muerte de don Juan. Siempre lo recordaré y siempre le tendré el cariño que siempre he tenido. Pues Fernando, te agradezco mucho tu estancia con nosotros, estos minutos. La verdad que yo sé que esto de salir y venir aquí a la tele es un poco complicado en estos momentos, que la verdad que nos está asolando, pero muchísimas gracias, cuídate mucho. Igualmente. A la familia. Nosotros vamos a seguir porque nuestro compañero Adri ha estado trabajando y buscando documentación y demás sobre don Juan. Y desde luego, como arzobispo general castrense, no podemos menos que darle ese mensaje de que la muerte no es el final. Adri ha preparado estas siguientes imágenes. La muerte no es el final. Adrián Zurrera de la Peña no ha podido estar más en el sitio que dedicarle estas imágenes y este himno a don Juan del Río. Miren, hemos hablado de la parte cofrade, hablaremos ahora un poco de la parte eclesiástica. Para ello yo tengo aquí a un invitado, a un amigo. Y además le agradezco doblemente el esfuerzo de estar con nosotros porque ha pasado unos días regular que mucha gente ya sabe y se ha interesado por él. Por eso me encanta y con muchísimo agrado saludo ya a don Enrique Soler. Padre Enrique, me alegro mucho de tenerte. Muchas gracias. ¿Qué tal todo? ¿Mucho mejor?
Sí, ¿no? Como todos los años, lo que pasa es que este año con susto, este año venía con sorpresa añadida, ¿no? Pero bueno, es algo que hay todos los años con la humedad y eso. Lo que pasa es que este año, como no se ha complicado con gripe ni con nada, pues me creí que estaba yo bien y me creí que era lo peor. Y todo se va juntando, ¿verdad? Todo se va pareciendo a lo mismo. Y... Ya, todo tiene que ver con lo mismo. Bueno, para colmo, querido Enrique, todos hemos sentido, muchos hemos sentido, ya decía yo al principio, hablando con el querido Fernando, que don Juan, pues bueno, marcó un antes y un después, que lógicamente a nivel eclesiástico pues se nota también mucho. Bueno, ciertamente hoy ha habido un medio nacional que ha tildado de irrelevante la diócesis de Jerez. Bien, interesante, ¿no? Porque siempre la visión que tienen. En el momento que salimos de Peñaperro para arriba, la meseta tiene una idea de todos nosotros, bueno, poco más o menos de Castañuela y de siesta, ¿no? Sí, y de siesta. Hombre, la diócesis de Jerez es una diócesis con casi 600.000 habitantes. Digamos que cualquiera de las muchas diócesis que se tienen como muy relevantes en el norte, pues no pasarían de ser una parroquia gorda de aquí de Jerez. Pero claro, tenemos que acostumbrarnos a esos roles que nos imponen desde otras latitudes y nada, la diócesis de Jerez sí es, sin embargo, una diócesis joven. Claro. Pero una diócesis joven que sin embargo tiene una gran tradición y tiene una historia y que necesitaba lógicamente una buena estructuración. Don Rafael dejó los cimientos bien puestos porque siempre tuvo una preocupación pastoral, tal, pero faltaban sitios, digamos, de estructura, de estructura pastoral. Por ejemplo, Bertemati. Muchos pensaron, bueno, pero el obispo se está haciendo un pedazo de palacio. El palacio era para haberlo visto antes de que el palacio por dentro quedaba penita, ¿verdad? Y se hace una restauración, una rehabilitación modélica, pero sobre todo se estructura como un lugar de encuentro, de trabajo, de formación. Bertemati tiene eso, ¿no? El poder encontrar a la gente que va a dar clases, la gente que está trabajando en Cáritas, la gente que está en las distintas delegaciones. A los cofrades siempre suena más la de hermandades y cofradías, claro, porque como además eso es prácticamente una Gestapo de toda la vida. De toda la vida, eso no cambia, ni aunque la delegación, secretariado, al final la cabra tira al monte y siempre al mismo monte, pero ciertamente aquello tiene un lugar de muchísimo interés y sobre todo en tiempo de don Juan se preocuparon mucho de los ciclos de conferencias, las charlas de formación, se trajeron primeros espadas de todas partes porque claro, los contactos de don Juan eran impresionantes y lo mismo te podía venir alguien de Roma que de cualquier rincón de España para tratarte los temas además con una seriedad siempre y con una metodología extraordinaria, ¿no? Y todo eso, además, bueno, y también echaba mano del personal de la casa, ¿no? Que también tenía gente muy buena. Y la Unión de Hermandades pues también trabajó mucho, costeó buena parte de todas esas conferencias, todas esas charlas, se formó y se trabajó. Y todo ese ambiente que había en Bertemati en aquella época se inaugura con todo ese ambiente, ¿no? Se inaugura pues con todo un ambiente de encuentro, de trabajo, de formación, el ISCRA por un lado también, las clases, el seminario de Jerez también se lo trae, el seminario se lo traen de Sevilla a Jerez y se funda también el Centro de Estudios Teológicos, o sea, todo eso confluye en Bertemati, o sea, no era simplemente un palacio, era mucho más que eso. Hablábamos antes con Fernando que los primeros 5 minutos de don Juan era un poco de distancia, ¿no? Yo soy el señor obispo y usted viene a visitarme, viene a verme. ¿A nivel eclesiástico también? No, yo, fíjate, creo que no era así, daba esa impresión. Daba esa impresión. Yo siempre pensé que es que don Juan era un hombre muy tímido. Y bueno, ya pues con el tiempo ha ido cogiendo tabla, ¿no? Y al final, pues te digo, ya cuando él pues trataba con ministros, reyes, etcétera, pues ya no era lo mismo. Pero al principio es verdad que
que don Juan era un hombre tímido, un hombre que sí, que estaba acostumbrado a la universidad, pero a otro nivel, ¿no? La distancia corta la llevaba muy bien, pero a distancia institucional él, pues le salió un poquito esa timidez. Y claro, sobre todo después del periodo de don Rafael, que era todo un campechano, te echaba la mano por el hombro, pero sin embargo hubo un cambio sustancial que nos llamó la atención a casi todos los curas, por lo menos a mí y a muchos de mis compañeros con los que he hablado, que es que don Juan escuchaba. Don Juan escuchaba. O sea, es algo que nos sorprendió mucho. Los obispos sabían escuchar, porque don Rafael no nos escuchaba. Bueno, don Rafael ni alguno más, pero... No, don Rafael, bueno, ya no sé. Ya otros no... pero don Rafael, como tú entrabas y él ya sabía lo que tú querías y necesitabas, prácticamente todo lo que tenías que decir ya estaba dicho. O sea, no, en ese sentido era un padre, un abuelo... Pero don Juan nos llamó la atención porque escuchaba, es decir, si tú llegabas con una cosa y lo que tú decías lo razonaba. Y decía, pues en esto sí, te corregía en lo que no, y se dialogaba. Entonces, claro, aquello a muchos nos llamó la atención. Después lo hemos echado de menos, evidentemente, pero... Eso te iba a decir, lo echaremos de menos, lo decíamos con Fernando, que es una persona que conviene siempre refrescarse un poco de don Juan, de sus vivencias, de sus mensajes y de todo lo que proyectaba, ¿no? Que es lo que una persona que se veía venir, que proyectaba. Era una mente privilegiada, o sea, tenía una capacidad, primero para la negociación, impresionante. Las negociaciones de la Cartuja yo creo que se podrían estudiar en un libro de ese tema, ¿no? Porque Modérico hizo un acuerdo a 5 bandas. O sea, ahí estaba Patrimonio del Estado, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, el Obispado, las monjas, los frailes, o sea, perdón, los monjes. Las hermanas de Belén que claro, tienen que estar, vamos. Imagínate, ¿no? Todo eso y ponerlos de acuerdo a todos. Eso no es más que lo podía hacer don Juan. Don Juan del Río era capaz de eso, o de sacarle a una ministra socialista un campo de aviación para hacer la beatificación de Fray Leopoldo en Alpandeire, en Granada, no me acuerdo, Armilla, que me parece a mí que era el nombre de la base y además encantadora, o por ejemplo, lo contentísima que estaba en la pasada Pascua Militar, no esta última, sino la del año pasado, del 2019, lo contentísima que estaba la señora ministra, ¿no? Por el libro que le había regalado don Juan y que incluso le había hecho referencia, que le había gustado mucho, que lo había leído, o sea que era un hombre con una capacidad de diálogo, de acercamiento, de proposición, sobre todo de estructurar, ¿no? Vivía las cosas y decía, bueno, esto hay que estructurarlo de esta manera. Claro. Cuando hace el libro verde de las cofradías, hace el libro verde para estructurar las hermandades por dentro, pero inmediatamente se pone a formar a la gente y a abrir el campo para que las nuevas hermandades entren, ¿no? Y llamaba al cura y decía, niño, mete a estos niños ahí como sea en esa parroquia, como sea, pero que estén dentro. Claro. Querido Enrique, bueno, estamos ahora en un vacío en un vacío quiero decir que no tenemos ahora mismo obispo aquí en Asidonia Jerez. Está la cosa, estamos en espera, es normal, ¿no? Bueno, dentro de tu conocimiento. Sí, es lo lógico, ¿eh? O sea, estamos dentro de la normalidad. Lo que fue extraño fue precisamente el periodo en el que estuvo don Juan compartiendo, ¿no? Exactamente. Lo extraño es que un obispo esté tanto tiempo como administrador apostólico de la diócesis saliente, ¿no? Pero bueno, por las circunstancias de las características del arzobispado castrense, pues pudo estar 9 meses extra, o sea, ahí teníamos un bonus track que tuvimos compartiéndolo con él como arzobispo, ¿no? Quería comentarte también para finalizar, ayer fue el día de la Candelaria, la festividad de las candelas. Bueno, pues se ha hecho lo que se ha podido, ¿no? Claro, estamos francamente mal, porque aunque se puede asistir a misa, pero tenemos muy mermada el aforo, muy mermado la capacidad de recibir y bueno, pero bueno, de todas maneras hacemos. Lo que sí es cierto que ayer hacía
años, 47 años de ordenación don Juan del Río. Y ayer también la Santa Sede reconoció una de las cosas por las que más siempre trabajó don Juan, que es el reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional de San Juan de Ávila, el apóstol de Andalucía, el patrón del clero español, que está enterrado en Montilla y que bueno, pues que para don Juan, que fue además el objeto de su tesis doctoral, pues era un personaje a difundir y a dar a conocer, ¿no? Pues ayer fue la festividad de la Virgen de la Candelaria, de la festividad de las Candelas. Hoy, miércoles 3, estamos al final del día, es día de San Blas. Nuestras felicitaciones a todos los Blas y Blasinas, patrón de la Hermandad del Desconsuelo. Desde las 9:30 de la mañana se estuvieron ofreciendo esas rosquillas y ha estado en veneración después de este triduo que la Hermandad del Desconsuelo, predicado por don Ismael Bermejo, le ha llevado a cabo en la Hermandad, allí en San Mateo, cada día a las 8 de la tarde. Querido Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros, por traernos estos gratos recuerdos de don Juan y que sirva para refrescarnos de vez en cuando a esta persona tan grande de la Iglesia que pasó por Jerez. Nos conviene que guardemos memoria de él y sobre todo que sus enseñanzas pues queden ahí, ¿no? Todo lo que hizo por las hermandades, que no fue poco, y sobre todo que los más jóvenes también sean capaces de conocer, reconocer, buscar, ¿verdad? Claro, de buscar un poco de la importancia de los grandes personajes que han ido marcando los hitos de las cofradías y de la Iglesia de Jerez. Muy bien, gracias Enrique. Que haya mucha mejoría. También un abrazo fuerte a toda la gente de la Candelaria. Vámonos a publicidad. A la vuelta seguimos con más contenidos aquí en Sol y Pasión.